Hola chicos, en este vídeo voy a haceros una introducción de la nueva unidad didáctica que es de la electricidad. Es decir, en esta nueva unidad didáctica vamos a aprender por qué cuando yo le doy a un interruptor se enciende una bombilla o por qué cuando yo conecto un aparato eléctrico, como por ejemplo un tostador, este funciona. Con esta introducción, en principio, lo que quiero es que diferenciéis entre electricidad estática y corriente eléctrica. Para ello, vamos a hacer un recordatorio de cómo está constituida la materia. La materia, como sabéis, está constituida por átomos. ¿Veis aquí el dibujito? Esos átomos, a su vez, están constituidos por partículas más pequeñas. En el núcleo se encuentran los protones y los neutrones y en la parte externa, en la corteza, se encontrarían los electrones. Como sabéis, los neutrones son partículas que no tienen carga eléctrica. En cambio, los protones y los electrones sí. Los protones tienen carga eléctrica positiva y los electrones tienen carga eléctrica negativa. Inicialmente, la materia es decir, va a tener el mismo número de cargas positivas que negativas. Es decir, si tiene 3 protones, por ejemplo, va a tener 3 electrones. Pero para que un cuerpo se electrice, tiene que haber un movimiento de electrones. Es decir, tiene que perder electrones o ganar electrones. Nunca se van a mover los protones, ojo con eso, siempre los electrones. Si un cuerpo que inicialmente tiene el mismo número de protones, cargas positivas, que electrones, cargas negativas, pierde algún electrón, queda con más cargas positivas, por lo tanto, queda cargado positivamente. Por el contrario, si un átomo que en el principio tiene el mismo número de protones que de electrones y gana electrones, adquiere o deja entrar algún electrón, queda cargado negativamente. Para explicar el fenómeno de la electricidad estática, voy a hacer referencia a una experiencia que a lo mejor ya la habéis hecho en alguna ocasión. Si frotáis un bolígrafo contra un trozo de lana, de un jersey, por ejemplo, va a haber una transferencia de electrones hacia el bolígrafo. Este bolígrafo va a quedar cargado negativamente y va a atraer a los papelitos que están cargados positivamente. Como sabéis, las cargas de distinto signo se atraen. ¿Es esto una corriente eléctrica? No. ¿Por qué? Porque una vez que se ha producido la transferencia de electrones hacia el bolígrafo, ese bolígrafo queda cargado negativamente, pero esas cargas no se mueven, están ahí fijas, quietas. Por eso hablamos de un fenómeno estático y hablamos entonces de electricidad estática. Sin embargo, existe otro fenómeno eléctrico, que es el de la corriente eléctrica, en el que los electrones se mueven y lo vamos a ver en la siguiente figura. En esta figura, los puntitos rojos o las bolitas rojas simbolizan los electrones, pero en este caso, como podéis ver, se produce un movimiento de electrones de forma continua y siempre en la misma dirección. ¿Por qué se produce este movimiento de electrones? Como acabamos de ver, estos electrones vienen de los átomos de este material conductor. Puede ser, por ejemplo, cobre o puede ser plata. ¿Qué es lo que ocurre para que se produzca este movimiento continuo de electrones? Ojo, aquí no pasa como en el boli estaban parados, aquí se están moviendo de forma continua.
¿Qué es lo que ocurre? Pues fijaros, este cable conductor, que puede ser, como os digo, de un material conductor, normalmente, como sabéis, los metales son los materiales que conducen mejor la electricidad, puede ser cobre, puede ser plata. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que se introduce un electrón en uno de los átomos. Ese átomo estaba neutro, es decir, tenía el mismo número de cargas positivas que negativas. Al introducirse un nuevo electrón, ¿qué es lo que ocurre? Que queda cargado negativamente. Por lo tanto, un electrón de ese átomo tiene que salir y saltaría hacia otro átomo. En este átomo ocurriría lo mismo. Estaba neutro y al introducirse un electrón queda con exceso de electrones. Buscando ese equilibrio, tiene que dar salida a otro electrón que saltaría a otro átomo. Y así ocurriría sucesivamente, como se puede ver en la imagen, que cuando entra un electrón y se mete dentro de uno de los átomos, en realidad lo que se va produciendo es un salto de electrones de un átomo a otro y eso es lo que origina esa corriente eléctrica continua. Si nosotros pudiéramos ver en un circuito eléctrico como este de la imagen, si pudiéramos ver lo que ocurre por dentro del cable, aquí tenemos una pila, ya veremos cómo los elementos fundamentales necesarios para que circule corriente por un circuito, pero aquí tenemos, por ejemplo, una pila, un conductor y una bombilla. Si pudiéramos ver lo que ocurre en el interior de este conductor, de este material conductor, veríamos esos electrones moviéndose. Siempre se mueven, el sentido real de la corriente siempre es desde un lugar donde hay un exceso de electrones, que en este caso se producirán en la pila, y es lo que origina esos primeros electrones que van a producir después los saltos de los otros electrones en el material conductor, y siempre circulan desde esa zona de exceso de cargas negativas hacia una zona donde hay defecto de electrones, es decir, donde faltan electrones, es decir, hacia una zona de carga positiva. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el sentido real de la corriente. Bien. Si ahora vemos, por ejemplo, esta imagen de este circuito, sabemos que para que puedan circular esos electrones, el material del que tienen que estar hechos los cables por los que se conducen tiene que ser un material conductor, es decir, un material en el que puedan fácilmente saltar esos electrones de un átomo a otro. Como ya vimos, puede ser, por ejemplo, cobre, puede ser aluminio, puede ser plata. Si estos cables estuvieran hechos de un material aislante, por ejemplo, madera o plástico, no se produciría esa circulación de corriente eléctrica y, por lo tanto, este circuito no funcionaría. ¿Por qué no se produciría? Pues por lo que acabamos de ver, sus electrones en estos materiales aislantes están muy unidos al núcleo, de tal manera que es imposible introducirle electrones o arrancarle electrones. Y aquí finaliza este vídeo de introducción de lo que es la corriente eléctrica. Adiós.